Y buenas noches, vamos a hacer el repaso de Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo el estudio cada madrugada, ¿verdad? Y haciendo un repaso posterior al estudio, pero ayer no hice el repaso, así que vamos a tener repaso de ayer y el repaso de hoy. Y lo vamos a hacer sin equivocaciones, porque mi hija de 13 años dice que me estoy equivocando mucho y le estoy interrumpiendo su tiempo porque estoy en su habitación, así que no lo vamos a hacer. Vamos a ser efectivos en este repaso. Y bueno, vamos a ver cómo actúa Dios cuando parece que el enemigo lleva ventaja en nuestras vidas. Este repaso, ¿verdad? No va a ser solo repetir los versículos, sino ver el panorama completo que nos quiere, que estamos estudiando, que nos está mostrando Pablo, que el Señor quiere que nosotros tomemos en cuenta para aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Ok? Hechos 23, del versículo 12 al 20. Este es el repaso que vamos a hacer hoy. Cuando el enemigo conspira, Dios ya está proveyendo. Esa es la verdad que tiene que estar en nuestra mente. Cuando el enemigo está conspirando, Dios ya está proveyendo. Y venimos con dos escenas completamente opuestas. Por un lado, el enemigo está haciendo planes, maquinaciones. Y por otro lado, Dios ya está ejecutando su propósito. Puede ser que tú no lo sepas, puede ser que Pablo en su momento, ¿verdad?, no lo tenía claro, pero Dios ya estaba ejecutando su propósito. Mientras unos conspiran para destruir, Dios está moviendo personas, circunstancias, detalles para cumplir la promesa que nos ha hecho, para cumplir sus promesas. Y aquí aprendemos una doctrina maravillosa, que es la doctrina de la providencia de Dios. Así es, no solamente creemos en un Dios soberano que tiene autoridad sobre todo, sino en un Dios que interviene diariamente para cuidarte, para sostenerte, para dirigir, para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Un Dios que interviene permanentemente en nuestras vidas. En Hechos 23, 11, antes de la conspiración, Dios ya había hablado. Y es que todo comienza realmente en ese verso en donde Jesús le dijo a Pablo: ten ánimo, porque has testificado de mí en Jerusalén, y así es necesario que testifiques también en Roma. Ya había hablado. Esa palabra cambia toda la historia. ¿Cómo la cambia? ¿Por qué la cambia? Muy importante que aclaremos este punto. La cambia porque desde ese momento sabemos que Pablo no puede morir. Desde ese momento sabemos que Pablo no morirá en ese momento. Y no porque sea fuerte, no porque con sus conocimientos, palabras, vaya a salir bien librado, no porque tenga soldados a su favor, sino porque Dios ya habló. Cuando Dios promete, siempre tiene mayor autoridad que el problema que estás viviendo. La promesa de Dios tiene más autoridad que el problema por el que estás atravesando, que el problema que estás viendo delante de ti. También de los versos 12 al 15 vemos que el enemigo también tiene planes. Apenas unas horas después de que Dios habló, el enemigo comienza a actuar. El enemigo está activo, está allí esperando. Tiene planes también para ti y para mí. Más de 40 hombres hacen un juramento de que no iban a comer, que no iban a beber. Un juramento para cosas malas.
que, que no iban a hacer esto, iban a estar en esta abstinencia hasta matar a Pablo. Impresionante que un grupo se une, ¿verdad? Y ayunaban para hacer el mal. Estaban proponiéndose hacer algo mal y para ello estaban ayunando. Y eso nos recuerda que el enemigo también trabaja, también se organiza, también planea estrategias, también busca detener el propósito de Dios. Busca detener el propósito de Dios en tu vida. La pastora Noemí en el estudio recalca algo muy importante. Mientras nosotros dormimos, sí, mientras estamos dormidos, descansando, el enemigo trama, el enemigo planifica, planea. Por eso Jesús dijo en Mateo 1 que mientras, no recuerdo bien la cita de Mateo, pero se las voy a poner aquí en el detalle, mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Y entonces entendemos la importancia de comenzar el día en oración, alineando nuestra mente con la palabra. Esto es muy importante lo que estamos haciendo. Antes de ver noticias, antes de ver el celular, antes de llenarnos de temores, de ver circunstancias por las que estamos pasando, de preocuparnos, antes de todo eso, iniciamos el día en la presencia del Señor. También vemos en estos pasajes que la oposición no es ausencia de Dios. Y hay algo muy hermoso que vemos en este estudio, y es que muchas veces creemos que si tenemos problemas Dios nos ha abandonado. Pero Hechos 23 nos ha demostrado exactamente lo contrario. La oposición aparece después de recibir una palabra de Dios. Va a haber oposición. Se va a oponer el enemigo. No es señal de abandono. Muchas veces es evidencia de que estamos caminando dentro del propósito de Dios. Y Pablo tenía enemigos, pero también tenía una promesa. Pablo tenía enemigos. Aquí lo podemos ver en todo el estudio. Pero Pablo tenía una promesa. Y la promesa de Dios es mayor que los enemigos, que los problemas, que las circunstancias, que lo que no vemos. La promesa de Dios es mayor. La providencia de Dios comienza a manifestarse. Esto lo vamos a ver de los versos 16 al 20. La providencia de Dios empieza a manifestar. Y aquí aparece un personaje que no habíamos visto, el sobrino de Pablo, que no se conoce su nombre, pero era el sobrino de Pablo y que no volvió a aparecer, pero apareció en el momento preciso. Dios lo conocía y en el momento exacto, ese sobrino de Pablo fue utilizado por Dios, fue un instrumento de Dios. Eso es providencia. No se sabe de dónde salió, pero Dios sí sabe. Dios usa personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Dios usa cualquier persona para cumplir propósitos extraordinarios. En ese momento no envió un ángel, no abrió la cárcel, no hizo caer fuego del cielo, que lo hubiese podido hacer. Simplemente permitió que un joven escuchara una conversación, algo que parece bastante simple, y eso cambió toda la historia. Eso hizo la diferencia. Fue un instrumento de Dios en ese momento. Podemos ver que la providencia de Dios obra mediante detalles. Y eso fue uno de los puntos que también es hermoso en este estudio, que Dios trabaja detrás del escenario. Dios no te va a dar toda la especificación de lo que va a hacer completamente, pero Dios está obrando, Dios está trabajando. Y mientras 40 hombres creen tener el control y tener todas las cosas bajo su poder, Dios ya tenía
Así es, Dios ya tenía un sobrino, Dios ya tenía un centurión, Dios ya tenía un comandante, Dios ya tenía todo, todo acomodado, todo planificado. La providencia es justamente eso, Dios gobernando cada detalle para cumplir su voluntad. Esa es la providencia. Y Pablo también hizo su parte. Dios va a hacer su parte, pero Pablo tenía que hacer su parte también. Y ese es otro detalle importante. Pablo no dijo, Dios prometió cuidarme, entonces ya no voy a hacer nada. No. Pablo llamó al centurión, envió al muchacho, actuó con sabiduría. Y eso es muy importante porque la fe nunca reemplaza la obediencia. Confiar en Dios no significa que tengamos que ser pasivos. Significa obedecer mientras Dios hace lo imposible. Tú obedeces lo que tienes que hacer tú y Dios hará lo imposible. Lo que tú no puedes hacer lo hace Dios. Esa es la confianza. Lo que parecía un complot entonces terminó siendo parte del plan de Dios, porque los enemigos pensaban, hoy acabamos con Pablo, pero en realidad ellos estaban ayudando a que Pablo llegara a Roma. Muy profunda esta enseñanza. Dios puede tomar los planes del enemigo y convertirlos en instrumentos para cumplir su propósito. Oh sí, si nosotros seguimos obedientes, lo vamos a ver. Como dijo José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto es en Génesis capítulo 5. Y como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es lo que hemos aprendido esta semana? Algunas palabras claves que tenemos que tener en nuestra mente. Promesa, que antes de cualquier batalla Dios habla. Providencia, que Dios dirige, que Dios sostiene, que Dios protege, que Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Conspiración, el enemigo tiene estrategias, pero nunca supera el plan de Dios. Obediencia, tenemos que actuar con obediencia. Pablo actuó con sabiduría. La fe obedece, la fe también obedece. Propósito, nada puede impedir aquello que Dios determinó. Hay un propósito y el propósito de Dios se cumple. Ni 40 hombres, ni una cárcel, ni una emboscada pueden cambiar el propósito de Dios. ¿Cómo esto lo vas a aplicar tú en tu vida hoy? Quizás hoy estás viendo una conspiración, no necesariamente de personas, pero puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser un problema familiar, puede ser una puerta cerrada, pero esta porción que hemos estudiado nos enseña algo maravilloso. Mientras nosotros estamos enfocados en el problema, Dios ya está moviendo las piezas. Quizás todavía no estás viendo al sobrino de Pablo que se levantará para ayudarte. Quizás todavía no está en tu panorama, pero sí está en el de Dios. Quizás aún no conoces al centurión que abrirá la puerta. Quizás todavía no sabes cómo es que Dios va a responder. Pero si Dios ya dio una palabra sobre tu vida, Él también proveerá el camino para cumplirla. Y vamos a terminar este precioso repaso recordando Recordemos que Dios ya tiene algo planificado. Dios tiene algo preparado, un propósito que no se detendrá. Que Dios es todopoderoso y que no hay nada más grande que Él. Que debemos seguir obedientes y confiados y que la obediencia acompaña a la fe. Así que los invitamos o te invito a que puedas unirte a este estudio a las 4 de la madrugada para que puedas absorber todo
lo hermoso de la palabra de Dios, verso a verso, escudriñarlo, escucharlo, porque Dios quiere hablarnos hoy. No solo a mí, sino también a ti. Así que 4 a.m. de lunes a viernes, los detalles para las conexiones aquí en la descripción.